esta oración y alabanza, donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Todos somos pecadores. Todos sin excepción hemos sido pecadores y la palabra de Dios nos muestra con ejemplos los pecados de grandes personajes y cómo ellos trajeron terribles consecuencias. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son tus pecados? ¿Qué debes hacer con cada uno de ellos? En la palabra de Dios encontramos ejemplos muy claros y a través de un salmo que se llama un salmo penitencial, encontramos el terrible dolor que sufre un hombre que había pecado contra Dios y lo manifiesta claramente en el Salmo 38, del 1 al 4, dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y más adelante dice que hieden y supuran sus llagas. Y esta es la expresión de dolor tremenda, muy profunda que hace David. Y así como un niño llora ante su padre, David lo hizo ante Dios. David no decía, no me castigues, Dios, sino lo que estaba diciendo es, no me castigues mientras estés enojado conmigo, porque tenía temor de que el castigo de Dios sería terrible. Ahora, como hijos, todos somos libres de pedir misericordia, pero no debemos negar que merecemos el castigo. Si todos hemos pecado, todos merecemos un castigo de parte de Dios. Y como decía, este salmo se llama penitencial porque David expresó el verdadero arrepentimiento por su pecado. Es lo que todos podemos hacer con nuestros pecados, expresarle a Dios un, un sincero arrepentimiento y una decisión muy formal de dar vuelta a nuestra vida, dejar esos malos hábitos, esa vida de pecado y comenzar a ser diferentes. Él reconoció que su pecado lo llevó a tener problemas de salud y que lo llevó a separarse de Dios y también de las demás personas que lo rodeaban, y esto le llegó a causar una soledad extrema. Ahora, Dios no siempre envía una enfermedad física por su pecado. Este versículo y otros en Hechos 12, 21 al 23, o en 1 Corintios 11, 30 al 32, indica que lo hizo en algunas circunstancias muy específicas, pero no quiere decir que cuando te da gripa entonces porque tú estás en pecado, o si te duele la cabeza entonces porque es la respuesta a un pecado que cometiste en algún momento. No, el pecado puede traer efectos secundarios físicos o mentales que responden o que ocasionan mejor un sufrimiento mayor. Dios nos perdona, pero una cosa que debemos tener en cuenta es que no deshace las consecuencias del pecado. Un ejemplo, si tú por andar embriagado tienes un accidente y se te corta un brazo, bueno, Dios te perdona ese pecado de andar embriagado, pero no te va en ningún momento a devolver ese brazo. Si tú le quitas la vida a alguien, así sea en forma, que te digo yo, accidental, si tú pides perdón, bueno, está bien,
pero Él no le va a devolver la vida a esa otra persona y las consecuencias, o sea, ese dolor que nos causa de haberle hecho daño a alguien, nos va a perseguir por mucho tiempo. El único que nos puede dar la paz, esa paz verdadera, cuando hemos cometido pecado, es el Señor. A Él debemos recurrir como lo hizo David y decirle, oh Dios, de ahora en adelante seré una persona diferente. Perdóneme porque he pecado, así lo dijo David, he pecado contra el cielo. O sea, primeramente Él dice, he pecado contra el cielo. Y también lógico, como hay otras personas que alrededor de nosotros sufren por el pecado que nosotros hemos cometido, entonces también a esas personas nosotros debemos pedirles perdón y tratar de reparar la falta. Que el Señor te bendiga.